Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora el tratamiento del cáncer de próstata con algún detalle, recordando que depende de la edad, del grado histológico y del estadio de la enfermedad, dígase del grado de diseminación. Siendo la edad uno de los factores más importantes en el sentido en que es un cáncer que avanza lento y suele ser hormonodependiente, así que muchas veces yo tengo más de una herramienta para poder atacarlo y hay que tomar esta decisión caso a caso dependiendo, ejemplo, de la sobrevida. Si es que es un cáncer muy pequeño, por ejemplo, en un paciente de edad muy avanzada, incluso se puede llegar a observar. Así que les adelanto eso. Si es que el cáncer está localizado, la regla general es que yo tenga tres opciones de manejo. Uno, la cirugía radical, que suele ser como el curativo, ¿cierto? La prostatectomía radical. Número dos, la radioterapia, que de elección se suele indicar una braquiterapia en la cual se inserta una semilla de material radiactivo en la próstata, aunque a veces se puede dejar la radioterapia externa también y eso va a depender del paciente, del tamaño del tumor, etc. Y finalmente tengo la opción de simplemente observar. Entonces fíjense, para el cáncer localizado sin metástasis, cirugía, braquiterapia y observación. Ahora, ¿cuál de las tres indico en un caso concreto? La verdad es que hay que entender un poco la forma en que se toma esta decisión. Si es un paciente joven que tiene menos de 70 años y viene con un cáncer de alto riesgo, ejemplo con un grado histológico con un Gleason alto que está altamente indiferenciado, en ese caso lo más probable es que le voy a hacer una prostatectomía radical en el sentido que es un paciente que todavía le queda bastante por vivir y es un cáncer relativamente agresivo, ¿cierto? Que voy a intentar extirpar, voy a intentar sacar. Por el contrario, si es que tengo un paciente de más de 70 años, en particular si es que tiene más de 80 años, ¿cierto? Y viene con un cáncer que es de bajo riesgo, ejemplo con un Gleason muy pequeño, en ese caso lo más probable es que simplemente lo voy a observar en el sentido en que asumo que el paciente se va a morir antes que el cáncer lo mate. Ahora, entre ambas siempre está la opción de la braquiterapia. La braquiterapia es un buen reemplazo tanto de la cirugía radical como de la observación. Ahora, si me dicen un paciente de 90 años que le hicieron un APE porque se les olvidó que el screening era solamente hasta los 70 años, ¿cierto? Y que le salió alterado en 6 y le hicieron una biopsia y venía con un pequeño cáncer, ¿cuál es la conducta? La respuesta es sin ninguna duda simplemente observar. No se va a gastar ni plata ni ninguna cosa en un paciente que de verdad no le va a pasar absolutamente nada por ese cáncer debido a que tiene 90 años y este es un cáncer muy lento. Ahora, cuando viene con metástasis, y esto hay que saberlo también muy bien, me cambia el manejo y la regla general es que se maneja con hormonoterapia. Ahora, hay distintos tipos de hormonoterapia que las vamos a ver ahora. Pero sepan que en la actualidad se recomienda además en los cánceres avanzados no solamente dar la hormonoterapia, sino que dar además algún adyuvante adicional, ejemplo, algún antineoplásico de los más modernos que hay, que no hay por qué saberlos como médico general. Pero sí hay que saber que cuando viene con metástasis, la hormonoterapia cambia radicalmente la evolución de la enfermedad y lo vuelve mucho más lento. Ahora, ¿en qué consiste a grandes rasgos la hormonoterapia? En la castración, ya sea farmacológica o ya sea quirúrgica, y habitualmente lo que más se indica son los agonistas de la GnRH. La GnRH, acuérdense, es la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, que por regla general lo que hace es estimular a la hipófisis para que libere la LH y la FSH, para que a su vez estimule a los testículos, ¿cierto? Para que se produzca testosterona, en particular la LH. Entonces es un poquito contraintuitivo pensar que administrar esto bloquea la producción de testosterona, pero lo hace en el sentido en que la liberación habitual de la GnRH es pulsátil. En cambio, al entregarlo en una dosis alta, en ese caso se produce el efecto absolutamente contrario y en vez de estimular la liberación de testosterona, lo que hace finalmente es inhibir esta liberación de testosterona. Segundo lugar están los antagonistas
del receptor de andrógeno, que el más importante es la flutamida o al menos el más antiguo, pero no es el único, y algunos un poquito más modernos como la enzalutamida y la apalutamida. Y lo que hay que saber es que por regla general se indican junto con los agonistas de la GnRH en algunos casos, y muchas veces se indican en particular al principio de la GnRH, en el sentido en que al menos en la primera etapa eventualmente sí puede venir con algún efecto un poquito estimulatorio y ayuda el indicarlo. Y finalmente está la castración quirúrgica, que es una opción bastante más barata que estos otros medicamentos, pero sepan que al menos en Chile están financiados por el auge los agonistas de la GnRH, así que suelen estar disponibles para los pacientes. Y bueno, es todo lo que hay que saber. Nos vemos en el siguiente tema. Que estén bien.